Esta Listo. conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este encuentro sincrónico de hoy, 25 de noviembre del 2021. Estamos en ese proceso, o están ustedes en ese proceso de capacitación, de preparación para presentarse al concurso de méritos que está adelantando la entidad a través del acuerdo que expidió la Comisión Nacional del Servicio Civil, y esta pues contrató con una entidad educativa para realizar estas pruebas de conocimiento, pruebas funcionales y comportamentales. Lo que hoy vamos a desarrollar en este lapso de hasta las 10 de la mañana, pues digamos que son algunas generalidades respecto de algunos temas que efectivamente van a estar presentes en el cuestionario en cuanto a competencias funcionales que debe, digamos, conocer todo funcionario que esté vinculado pues a alguna de las entidades del Estado. Entonces, vamos a hablar inicialmente un poco de la estructura del Estado, cómo está estructurado nuestro Estado colombiano. Entonces, eso nos permitirá, pues, tener o por lo menos hacer un recorderis respecto de esa organización del Estado. Luego hablaremos de la parte presupuestal, que es otro tema fundamental, lo que tiene que ver con el estatuto orgánico del presupuesto, por lo menos saber en qué consiste ese ciclo presupuestal, cuáles son los componentes del presupuesto, cuáles son los principios del sistema presupuestal, que es algo fundamental. Luego hablaremos un poco de la ley 734, bueno, el Código General Disciplinario que fue modificado. Eh, de alguna manera pues iremos haciendo alusión a otros temas, por ejemplo, como la contratación, eh, en cuanto a, por ejemplo, las modalidades de contratación, que es importante que por lo menos las tengamos ahí en la mente. Este curso, pues obviamente se convierte simplemente en un, llamémoslo así, en un abrebocas respecto a lo que ustedes pues deben continuar leyendo, conociendo respecto a todo este proceso del concurso de méritos. Lo primero pues que hay que, les sugiero, lo primero que hay que hacer es leer muy bien el acuerdo expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿sí? Donde establece cuáles son las condiciones, establece las reglas de juego para este proceso meritocrático, y el acuerdo y todas las modificaciones que se han dado a partir del acuerdo mediante el cual se convocó a concurso de mérito para proveer los cargos de la Agencia Nacional Minera. Entonces, es importante que, repito, pues conozcan todo ese procedimiento que está reglado a través de los actos administrativos que ha expedido la Comisión Nacional del Servicio Civil. Segundo, pues hay que revisar también el manual de funciones de la entidad. Creo que es fundamental que ustedes lo conozcan, revisen de acuerdo al cargo para el cual se van a presentar. Entonces, ¿cuáles son las funciones que les corresponde a ustedes desempeñar en determinado cargo al que ustedes, repito, se van a presentar? Igualmente, pues esto, digamos que uno diría es obvio, pero a veces no es tan obvio. Conocer la entidad, y conocer la entidad es conocer cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son los objetivos. Si hay un plan estratégico, pues revisar ese plan estratégico que esté vigente. Si hay un sistema de gestión de calidad, pues mirar cómo está estructurado ese sistema de gestión de calidad, lo que tiene que ver con el código de integridad, lo que tiene que ver con
la estructura organizacional de la entidad. A veces salen preguntas como la misión y uno, sí, uno la ha escuchado, pero realmente no la tiene clara. Entonces eso también es importante, que hagamos ese ejercicio de revisión. Es decir, no sobra revisar todos estos instrumentos o todos estos documentos que nos permiten tener un conocimiento mucho más amplio para poder enfrentarnos a la prueba, ¿sí? Entonces, todas estas son recomendaciones que se hacen y que obviamente a partir de la experiencia que he tenido respecto a estos procesos, pues son muy válidos. ¿Listos? Si hay preguntas, dudas, pues ustedes me van simplemente abriendo el micrófono y hacen la pregunta. ¿Listo? ¿Me confirman que me están escuchando, por favor? Señor. Ok, muy bien. Entonces, voy a compartir con ustedes una presentación. ¿Están viendo la presentación? Señor. Bueno, ok. Entonces hablábamos de la estructura organizacional del Estado colombiano. Y repito, aquí no vamos a profundizar en el tema, solamente es como hacer un recorderis, un abreboca a lo que significa o lo que implica, pues obviamente, el tema objeto de estudio. Entonces, pues lo primero que tenemos que tener claro, digamos, que la noción del Estado, ¿a qué se refiere? Y digamos que se refiere a esa manera de ser o estar constituida o una comunidad humana, ¿sí? Y como comunidad humana, pues obviamente tiene una estructura social que se fundamenta en unos hechos sociales y unas relaciones humanas. Y en tanto se fundamenta precisamente en esas relaciones humanas, pues se requiere crear una estructura de poder. Es decir, se refiere a esas relaciones entre gobernantes y gobernados y los vínculos jurídicos que se dan entre los mismos. Y por tanto, pues implica obviamente un ejercicio del poder en la sociedad. De tal suerte que, digamos, si se pudiera definir el Estado, o dentro de tantas, mejor, definiciones que hay de Estado, porque hay muchas, eh, digamos que la más práctica podría referirse al conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado en un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya soberanía o autoridad es reconocida por otros. Esa es la definición que da Madrid Malo en 1998 y que recoge los elementos constitutivos de lo que es el Estado. Entonces, por eso me parece que es la definición como más cercana y que recoge, repito, los diferentes elementos constitutivos del Estado. Entonces, ¿cuáles son esos elementos constitutivos del Estado? Es decir, para que se pueda hablar de Estado, deben estar presentes estos elementos. Una población, ¿sí? Es el elemento necesario en la relación de poder entre gobernados y gobernantes. Y esto pues está desarrollado en el artículo 96 de la Constitución Política. Un minuto, por favor. Y obviamente pues está representada a través de diferentes organismos, ¿no? Partidos políticos, sindicatos, asociaciones, agremiaciones, etcétera, etcétera. Debe estar obviamente delimitado dentro de un territorio. Es decir, se debe contar, el Estado debe contar con un espacio terrestre definido por fronteras, hablemos de subsuelo, espacio aéreo, mar territorial,
pero en últimos debe estar delimitado dentro de un espacio geográfico determinado. A eso se refiere cuando estamos hablando de territorio, artículo 101 de la Constitución. Debe obviamente existir o presentarse un sistema de soberanía o de poder político. Y la soberanía lo que hace es expresar, digamos, la ausencia de toda subordinación interior y exterior sobre el Estado. Es decir, lo que hace la soberanía es manifestar esa situación de independencia frente a, y por eso la soberanía reside, como lo dice la Constitución, exclusivamente en el pueblo, y obviamente del pueblo emana ese poder político. Entonces, precisamente es ese poder político que el pueblo ejerce de forma directa o por medio de representantes, en el caso nuestro, en los términos que la Constitución misma establece. Y esto está definido en el artículo 3 de la Constitución. Pero también hay otro elemento que debe estar presente cuando estemos hablando de Estado, que es ese reconocimiento internacional que le dan pues, las otras los otros estados que lo reconocen como un estado que tiene obviamente unos derechos, que tiene unos deberes, que tiene unas obligaciones y que por tanto obviamente se le respetará esa soberanía de la cual obviamente, en la cual obviamente se fundamenta. Entonces estos son los elementos constitutivos del Estado: la población, el territorio, la soberanía y el reconocimiento internacional. Entonces, la Constitución política nos define qué es Colombia. Entonces nos dice, Colombia es un Estado social de derecho, por eso iniciaba con los elementos constitutivos del Estado. Entonces, Colombia, artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general sobre el interés particular. Entonces, aquí ya decimos, bueno, entonces, ¿qué es Colombia? Primero, es un Estado social de derecho. Y este fue un término que se incluyó en la Constitución del 91. Anteriormente hablamos de un Estado de derecho. Aquí se le incluyó un aspecto fundamental que es lo social. Estado social de derecho, reconoce los derechos fundamentales de las personas, trabaja por defender los derechos fundamentales de las personas. Entonces, descentralizada, pues obviamente ha otorgado a través de a las regiones y a los territorios, refiriéndome a las regiones, los departamentos y territorios, a los municipios, pues le ha otorgado ese poder de administrar. Por eso se habla de descentralización administrativa presupuestal, y le ha otorgado unos recursos para que maneje y pueda desde allí darse cumplimiento pues a los fines del Estado que están descritos en el artículo 3 de la Constitución política. Por eso las autoridades territoriales cuentan con esa autonomía, autonomía presupuestal, autonomía administrativa. Es democrática, participativa y pluralista. Entonces, digamos que en esa definición se pueden determinar o se pueden evidenciar algunas dimensiones. ¿Y cuáles son las dimensiones específicas que podemos identificar en esa definición? Pues primero, que es un Estado social de derecho. Segundo, que es una república unitaria, descentralizada, con autonomía de las entidades territoriales o sus entidades territoriales. Hablamos de entidades territoriales, pues obviamente los departamentos, los municipios y las comunidades, los grupos o los pueblos o las comunidades indígenas. Es democrática, participativa y pluralista, y por tanto, pues obviamente está fundamentada en una serie de principios. ¿Y cuáles son esos fundamentos de ese Estado social de derecho? Pues el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas y la prevalencia del interés general sobre el interés particular.
Entonces, eso es importante que lo tengamos ahí como claro. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Digamos que en términos generales, ¿qué le corresponde entonces al Estado? Pues en ese orden de ideas en el que determinamos, pues obviamente unas dimensiones, en el que se establecen unos fundamentos, mmm, tenemos que decir entonces que eh, también le corresponde cumplir o se le han asignado unos, unas funciones que le son propias y que están determinadas o definidas en la Constitución. De realizar acciones positivas necesarias para asegurar la igualdad real de las personas. El Estado entonces en ese propósito ya no es un simple garante de la libertad, sino realmente de la equidad de todas las personas. La Constitución vincula jurídicamente a las autoridades a principios que buscan asegurar, primero, la efectividad de los derechos de todos, proveer un mínimo vital, promover la participación de los individuos en la vida política, económica y cultural, ¿a través de qué? Pues a través de los diferentes mecanismos de participación que ha definido y que ha desarrollado. Hablando de mecanismos de participación, pues la ley 134 de 1994, mecanismos de participación ciudadana. También tiene como función adoptar las medidas en favor de personas y grupos marginados o discriminados. Otorgar protección especial a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por su condición económica, física, mental, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, a la mujer embarazada, a la mujer cabeza de familia, los niños, las personas de la tercera edad, los discapacitados, bueno, etcétera, etcétera. Y entonces aquí se habla pues de un término que hoy en día se está, digamos que se ha puesto un poco de moda, y es la inclusión. Y fuera de la inclusión es reconocer también la diversidad. Entonces, nosotros somos un país pluriétnico, entonces reconocemos precisamente esa presencia de grupos distintos en el territorio. Y eso pues es importante que lo tengamos claro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de grupos étnicos, por ejemplo, debemos saber que existen en Colombia, por ejemplo, los indígenas, existen los negros, los palenqueros, los raizales, los afrocolombianos, los rum, los gitanos. Digamos que esa es la clasificación general de los grupos étnicos a los que nos estamos refiriendo. Pero es a través del reconocimiento de la diversidad y de la inclusión. Igualmente, tiene como funciones mejorar la calidad de vida de las personas de menores ingresos y apoyar a los desempleados, intervenir en la economía con el propósito de corregir situaciones de grave desigualdad e inequidad social. Y aquí pues es importante resaltar eso. No se busca que haya una igualdad en cuanto a distribución, sino que haya una equidad social y que todos pues puedan tener unas condiciones de vida dignas. ¿Mm? Eso es lo que debe buscar, obviamente, el Estado en cuanto social de derecho. Priorizar el gasto social sobre cualquier otra asignación para atender que las necesidades en los diferentes sectores. Como vamos a ver más adelante cuando estemos hablando en forma general del presupuesto. Pues no solamente educación, salud y saneamiento ambiental, pues hay otros sectores que le corresponde al Estado como tal atenderlos. Entonces, a través de la ley 715 del 2001, pues se definieron cuáles son esos otros sectores que debe atender el Estado, pues, obviamente a través de sus diferentes entidades, en este caso los departamentos o los municipios. Entonces, estamos hablando de agua potable y saneamiento básico, estamos hablando de deporte, estamos hablando de cultura, estamos hablando de energía, estamos hablando de vías,
estamos hablando de desarrollo comunitario, estamos hablando del sector justicia, estamos hablando de desarrollo comunitario, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí o hacia esos sectores, pues se debe priorizar precisamente el gasto social sobre cualquier otra asignación, porque esto va a ir precisamente posibilitando la creación de unas condiciones de vida dignas para todos los habitantes del país. Entonces, otra de las funciones es que los sujetos de especial protección por circunstancias de debilidad manifiesta, pues tienen prioridad en la repartición de esos recursos. Por eso se crean una serie de instrumentos para identificar ese tipo de población, digamos como para clasificar de alguna manera, pudiéramos decir, a la población. Y entonces tenemos, por ejemplo, dos instrumentos. Uno que es el SISBEN, que es el sistema de selección para beneficiarios de programas sociales, ¿sí? El SISBEN, esa es la función que cumple, clasificar a las personas para identificar quiénes son los que realmente tienen mayor vulnerabilidad y entonces podrán acceder a, pues, a esos recursos que tiene el Estado para otorgarlos y lograr mejorar las condiciones de vida de los mismos. Y tenemos también el otro instrumento que es la estratificación socioeconómica, que digamos que deberían ser complementarios y deberían ser permitir identificar obviamente a las personas dónde se están dónde están ubicadas, cómo están constituidas, cuál es su nivel de ingreso, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a eso, pues obviamente priorizar a quienes el Estado debe atender de manera prioritaria. Entonces, también debemos tener cuáles son los fines esenciales del Estado definidos en el artículo 3 de la Constitución. Entonces, servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten, en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Esos son los fines del Estado y por ellos debe trabajar y para ellos debe obviamente asignar los diferentes recursos que contiene. Entonces, de tal suerte que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas. Y ojo acá, que lo dice claramente el artículo 2 de la Constitución Política, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Entonces, como vemos nosotros acá, la misma Constitución define cuáles son esos fines que debe lograr y que debe alcanzar. Entonces están establecidos y para ellos pues obviamente se debe trabajar. Y para eso se ha creado una estructura, digamos, del Estado. Entonces, antes de hablar de la estructura, pues hablábamos de las entidades territoriales y la misma Constitución define cuáles son esas entidades territoriales y nos dice que las entidades territoriales, les decía a ustedes, son los departamentos, son los distritos, son los municipios y los territorios indígenas. Eso es lo que la misma Constitución reconoce como entidades territoriales. A veces uno se confunde y habla de entidad territorial y solamente piensa en el municipio. ¿Mm? Pero, pues obviamente, al hablar o al referirnos en estos términos de entidades territoriales, estamos haciendo alusión a los departamentos, a los distritos, a los municipios y a los territorios indígenas. Y pues al decir que tienen autonomía estas entidades territoriales, pues nos estamos refiriendo precisamente a que tienen derecho a gobernarse por autoridades propias, por eso se eligen, pues obviamente alcaldes, gobernadores, ejercen las competencias que le corresponden, pero sin vulnerar
sin violar los principios constitucionales en los que están constituidas pues esas competencias. Administra los recursos que les son asignados o recursos que les son propios a través del establecimiento de una serie de tributos que les permite contar con esa disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de las funciones y de las competencias que le han sido asignadas. Y también pues participan en las rentas de la nación a través del sistema general de participaciones y ahora pues a través también del sistema general de regalías. Entonces, y decimos pues que es democrática, participativa y pluralista porque los poderes públicos están estructurados, precisamente de lo que vamos a hablar, para reconocer, para promover y atender pues las necesidades colectivas, ¿sí? De tal suerte que la libertad y la igualdad que tanto proclamamos de los individuos o de los grupos o de las comunidades, pues sean reales y efectivas. Entonces tenemos tres ramas del poder. Tenemos la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Pero también tenemos unos órganos autónomos independientes que vamos a revisarlos. Entonces, ¿cuáles son los órganos autónomos de control y los órganos electorales? Estas ramas u órganos tienen funciones separadas, pero obviamente colaboran armónicamente para la realización o para el cumplimiento mejor de los fines del Estado. Entonces tenemos la rama legislativa que está integrada por el Senado y la Cámara de Representantes. Es lo que nosotros conocemos como el Congreso. Y entonces, rápidamente, pues sabemos que el Senado de la República está integrado por 100 miembros elegidos en circunscripción nacional, es decir, cuando estamos hablando de la circunscripción, nos referimos a que pueden ser elegidos a nivel de todo el país, de todo el territorio. Significa que una persona puede estar en Bogotá, puede estar en Santander, puede estar en el Huila y pues obviamente desde allí puede votar para la elección del Senado, diferente a la Cámara de Representantes que es de circunscripción territorial, departamental. Entonces, el Senado está integrado por 100 miembros elegidos de circunscripción nacional, 2 senadores elegidos por circunscripción nacional especial por comunidades indígenas, 5 senadores por el Partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la FARC, un senador por el segundo candidato a la presidencia con mayor número de votos. Y esto pues aplica también para las entidades territoriales, es decir, cuando estamos hablando de a la asamblea, pues entonces también quien quedó en el segundo lugar por el número de votos como candidato a la gobernación, pues tendrá un derecho a usar, perdón, una de esas curules, igualmente que en el consejo. Quien obtuvo la segunda mayor votación a la alcaldía del municipio, pues tendrá una curul asegurada en el Consejo Municipal y en la Asamblea Departamental. Tenemos la Cámara de Representantes, que está integrada por 2 representantes por cada circunscripción territorial departamental y uno más por cada 365,000 habitantes o fracción mayor a 182,500 que tengan exceso sobre, obviamente, los primeros 365. Tenemos también una circunscripción territorial, cada uno de los 32 departamentos y adicionalmente el Distrito Capital de Bogotá. Además, para la Cámara de Representantes se establece una circunscripción especial para asegurar la participación de grupos étnicos y de las minorías políticas. Y por los diferentes grupos étnicos y las minorías políticas se eligen hasta 4 representantes.
Y cuando hablábamos de los grupos étnicos, pues ya hacíamos referencia a quiénes son, perdón. Para los colombianos residentes en el exterior existe una circunscripción internacional y mediante ello se elige un representante a la Cámara. En la actualidad, por ejemplo, tenemos 172 representantes a la Cámara. Y esta es la estructura del Congreso, cómo está organizado al interior. Entonces tenemos el Senado de la República, tenemos la Cámara de Representantes y tenemos una mesa directiva, tenemos una Secretaría General, tenemos unas comisiones constitucionales permanentes y tenemos unas comisiones especiales y unas comisiones accidentales. Las comisiones constitucionales permanentes, entonces está la constitucional, la internacional, la de Hacienda, la de presupuesto, la ambiental, la de servicios públicos y la social. Tenemos unas comisiones legales que son las de cuentas y las de investigaciones y acusaciones. La Cámara de Representantes, por su parte, tiene una mesa directiva, igualmente, tiene una Secretaría General, unas comisiones constitucionales permanentes y tenemos ahí las constitucional, la internacional, la de Hacienda, la de presupuesto, ambiental, la de servicios públicos y la social, tiene unas comisiones especiales y unas comisiones accidentales. Pero además también tiene constituidas otras comisiones, entre ellas las de derechos humanos, la de ética, la de acreditación, la de crédito público y la de seguimiento. ¿Sí? Digamos que esa es la forma como está organizado o está estructurado el Congreso de la República. Pues podríamos ponernos a hablar de cada una de las comisiones, cuáles son los temas que le corresponden, pero pues obviamente por tiempo no alcanzamos pues a revisar cada una de ellas. Solamente es importante que ustedes sepan que existen esas comisiones, ¿sí?, constitucionales permanentes y que obviamente están encargados de unos temas en particular, ¿sí? Por ejemplo, la Comisión Constitucional pues está encargada de todos los temas de la reforma constitucional, de las leyes estatutarias, del ordenamiento territorial, de los reglamentos del organismo de control, por ejemplo, de la contratación estatal, todo lo que tiene que ver con el tema de notariado y registro, derechos, garantías y deberes de los ciudadanos y de la misma estructura de la administración central. Entonces, la de Hacienda, pues está encargado todo el tema de Hacienda y crédito público, del régimen tributario y monetario, de la banca central, de las actividades financieras, a nivel nacional. Bueno, y así cada una de ellas, pues obviamente tiene unos temas que les son muy específicos. Y dentro de estas comisiones legales que estamos hablando, por ejemplo, de la de derechos humanos y pues digamos que tanto en el Senado como en la Cámara está encargada de la defensa de los derechos humanos y la vigilancia de las entidades que los protegen. La Comisión de Ética conoce pues obviamente de los diferentes conflictos de intereses y de las violaciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas y así cada una de ellas. Y hablábamos también entonces de una serie de leyes que se expiden desde el Congreso. Entonces el Congreso expide las normas en ejercicio de la función que le es propia en cuanto a la rama legislativa. ¿Y cuáles son ese tipo de leyes? Entonces tenemos, digamos que hay como una jerarquización. Entonces tenemos las leyes orgánicas. Esto es importante porque a veces no lo tenemos claro. Tenemos entonces las leyes orgánicas que tienen fuerza jurídica superior y requisitos especiales en su formación y se ocupan de unas determinadas materias muy específicas. Entonces, entre otros, los temas a los cuales se deben adoptar o se deben desarrollar a través de leyes orgánicas tenemos
todo lo que tiene que ver con la preparación, aprobación, ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que se debe expedir pues obviamente cada año de acuerdo al principio de anualidad presupuestal que está definido en el decreto 111 de 1996 y dice que el presupuesto tiene una vigencia fiscal que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. También a través de las leyes orgánicas se regulan los temas concernientes al reglamento del Congreso y que de cada una de las cámaras. El Plan General de Desarrollo se aprueba a través de una ley orgánica y la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales, entre ellas, por ejemplo, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial o la conocida como LOT, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ley 1454, del 2011, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Tenemos también las leyes estatutarias, deben ser revisadas previamente por la Corte Constitucional, aprobadas en una sola legislatura y con mayoría absoluta del Congreso. ¿De qué se encargan? De los temas relacionados con derechos y deberes fundamentales de las personas, procedimientos y recursos para su protección, de la administración de justicia, de la organización y régimen de los partidos y los movimientos políticos, del estatuto de la oposición y funciones electorales y de los estados de excepción. Y tenemos las leyes ordinarias, o denominadas también leyes comunes, que son las demás leyes. Entonces, estas leyes, que las llamamos ordinarias o comunes, pues pueden tener como objeto de estudio los demás temas que no están contemplados ni en las leyes estatutarias ni en las leyes orgánicas, ¿cierto? ¿Y dónde pueden tener origen estas leyes? Pues estas leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras, ¿sí? A propuesta, pues obviamente, de sus respectivos miembros, en el gobierno nacional, es decir, a iniciativa del gobierno nacional o del Poder Ejecutivo y por iniciativa popular. Entonces, además de esto, pues tienen facultad, digamos, para presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus propias funciones, pues la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, y pues es importante que ustedes también sepan que también pueden presentar proyectos de ley o de reforma constitucional por iniciativa popular. Siempre y cuando, pues, obviamente se cumpla con unos requisitos, y ese requisito es que el número de ciudadanos que presenta ese proyecto o esa iniciativa de proyecto de ley o de reforma debe ser superior al 5% del censo electoral, digamos, existente a la fecha en que se haga la presentación de ese proyecto de ley, o el 30% de los concejales o diputados de todo el país. Entonces, también se puede desde ahí, obviamente, por eso se llama por iniciativa popular, presentar proyectos de ley o de reforma constitucional. Si fuéramos a hablar de una jerarquía o una jerarquización de las normas, podríamos decir las que están en este estado. A escala nacional, pues tendremos obviamente la constitución política, ¿sí? La norma de normas que se le llama. Alguna vez en un concurso de la comisión salió una pregunta como esa: ¿qué nombre se le da a la constitución política de Colombia? Y entonces habrían varias opciones. Entonces había la Carta Magna, también se le conoce como la Carta Magna, también se le conoce como la norma de normas, porque, repito, alguna vez salió esa pregunta. Luego tenemos los tratados internacionales que deben ser ratificados a través del Congreso, es decir, a través de una ley. Todos los tratados internacionales, los acuerdos internacionales deben estar ratificados en el país a través de la aprobación de una ley, para ponerlos obviamente en funcionamiento y darle cumplimiento a los mismos. Tenemos las leyes, entonces hablábamos, pues obviamente en esa escala jerárquica, teníamos las leyes estatutarias, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias. Luego tenemos los decretos ley, los decretos y las resoluciones. A nivel territorial
tenemos entonces las ordenanzas que son expedidas por ¿quién? ¿Quién expide las ordenanzas? ¿Quién aprueba? ¿Me están escuchando? Los gobernadores. No, ordenanzas. Las ordenanzas es propio Asambleas. de las asambleas. Muy bien, muy bien. Esto es importante. Yo aquí voy a tomarme algo para que ustedes comprendan acá. Entonces, si estamos hablando a nivel nacional, ¿quién expide las leyes? A nivel nacional. Congreso. El Congreso, muy bien. Digamos que a nivel departamental, no es que expidan leyes, pero sí expiden actos administrativos que tienen ese carácter. A nivel departamental, ¿quién? Tenemos las asambleas. Y las asambleas, pues no expiden leyes, sino expiden ordenanzas. Y a nivel municipal, El consejo. los consejos. ¿Y qué expiden los consejos? No expiden ni leyes ni ordenanzas, sino ¿qué expiden? ¿Qué acto administrativo le es propio del Acuerdos. consejo? Los acuerdos, muy bien. Esa fue otra pregunta que en algún otro concurso salió. Por eso ahora la recuerdo y se las estaba planteando ahí a ustedes. Que no debemos olvidar eso. Entonces tenemos a nivel territorial las ordenanzas, obviamente propias de las asambleas departamentales, tenemos los decretos con fuerza de ordenanza, expedidos por los mismos, tenemos los decretos del gobernador y las resoluciones del gobernador. A nivel municipal tenemos los acuerdos expedidos por el Consejo Municipal, los decretos con fuerza de acuerdo, los decretos y las resoluciones que son actos administrativos propios, pues obviamente del alcalde. Digamos que esta sería como una jerarquía de las normas para tener en cuenta. Luego tendríamos entonces ya la rama ejecutiva. Pues yo la verdad estoy haciendo acá algo que digamos que es tratar de sintetizar en 2 horas una cantidad de temas que es bastante complicado, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la función de la rama ejecutiva? Pues obviamente se encarga de adelantar en forma coordinada entre las diferentes instituciones, organismos y entidades que la componen, todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad, para el adecuado cumplimiento de los fines esenciales del Estado de los que hablábamos y que están consagrados en el artículo 3 de la Constitución Política. Entonces está organizada, digamos, en 2 órdenes de gobierno, a nivel nacional y a nivel territorial. Cuando estamos hablando a nivel territorial, pues nos referimos a nivel seccional o departamental y a nivel local, distrital o municipal. Y está pues al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en estos principios, que es fundamental, artículo 209 de la Constitución. ¿Cuáles son los principios de la función administrativa? Esa es otra pregunta que puede salir. Los principios de la función administrativa son la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad. ¿Mediante qué? Mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Artículo 209 de la Constitución Política. Pues ya allí el mismo artículo, la misma Constitución define a qué se refiere cada uno de estos principios. Entonces también hay otros principios que son propios, que no están consagrados en el artículo 109, pero que fueron desarrollados en la ley 489 del 98, y son los principios de coordinación, de concurrencia y de subsidiariedad. Entonces la función administrativa pues debe estar al interés general. Bueno, aquí hay una pequeña definición cuando hablamos del principio de la igualdad, derecho fundamental, la moralidad, actuación ética, la eficacia, obtención de buenos resultados, economía, ahorro, austeridad, celeridad, agilidad de las decisiones, la imparcialidad, sin discriminaciones, reconocimiento de la diversidad, publicidad, pues haya transparencia, que todos
toda la población, la ciudadanía, pues obviamente tenga acceso a los diferentes actos que se expiden desde las distintas entidades territoriales, el principio de la buena fe, el artículo 83 de la Constitución Política, la eficiencia, optimización de recursos en todo, pues el desarrollo de las diferentes actividades y otros que los desarrolla la Ley 489 de los que hablábamos anteriormente. Entonces, la rama ejecutiva a nivel nacional está representada en el sector central por el presidente o por la presidencia, por la vicepresidencia, por los consejos superiores de la administración, por los 16 ministerios. Es decir, ¿quiénes integran la rama ejecutiva a nivel nacional? Podría ser una pregunta. Entonces, aquí tenemos pues, el presidente de la República, la vicepresidencia, independientemente de la persona que esté ahí. Tenemos también los ministerios, los 16 ministerios, los 8 departamentos administrativos, las superintendencias y unidades administrativas especiales y personería jurídica. Y en el sector descentralizado, pues los establecimientos públicos, las instituciones de economía, se me fue ahora, las superintendencias, las ESES, o entidades prestadoras de servicios de salud, las entidades operarias de los servicios públicos domiciliarios y las sociedades públicas. Cuando estamos refiriéndonos a ICEs y empresas industriales y comerciales del Estado, perdón, que se me había ido. Entonces aquí tenemos, digamos, como una estructura gráfica de esa rama ejecutiva. Tenemos los órganos principales, tenemos unos órganos que son adscritos precisamente a esa rama ejecutiva y unos órganos que están vinculados. Entonces, pues es lo mismo, tenemos los ministerios y órganos adscritos a los ministerios, tenemos la superintendencia, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, y tenemos los departamentos administrativos y como órganos adscritos los establecimientos públicos. Esto es lo mismo que les estaba mencionando anteriormente. Entonces tenemos el órgano principal, pues los ministerios, departamentos administrativos y las entidades adscritas, tenemos las superintendencias, los establecimientos públicos, las unidades administrativas especiales, las agencias del Estado y otras entidades de naturaleza especial como FOCAFIN. Tenemos los ministerios, departamentos administrativos, entidades vinculadas, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, las empresas sociales del Estado, las empresas de servicios públicos domiciliarios, las asociaciones entre entidades indirectas y de derecho privado, las sociedades públicas como Findeter, Ecopetrol, etc. Tenemos entonces la rama judicial desarrollada en el título 8 de la Constitución Política. Bueno, nosotros sabemos que la superintendencia pues son entidades de control, ¿verdad? Antes de dar aquí paso a para que tengamos claro qué son las superintendencias, pues son entidades de control, inspección y vigilancia de la prestación de un servicio público determinado. Entonces, pues son organismos técnicos realmente, pues a través de los cuales la presidencia de la República, digamos por delegación, ejerce inspección y vigilancia de las diferentes entidades asignadas a cada una de las superintendencias, las cuales están adscritas pues a los ministerios como lo vemos ahí en la presentación y tienen personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio público. Entonces tenemos, ¿cuáles superintendencias tenemos? Tenemos, por ejemplo, la superintendencia notarial y registro, tenemos la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, tenemos la superintendencia financiera, tenemos la superintendencia de subsidio familiar, tenemos la superintendencia nacional de salud, tenemos la superintendencia de industria y comercio, también la superintendencia de puertos y transportes, la superintendencia de sociedades y la de economía solidaria. No sé si se me quede alguna,
pero entre otras, esas son las superintendencias que existen aquí en el país. Y tenemos los departamentos administrativos. Y cuando estamos hablando de los departamentos administrativos, pues nos referimos a que estas entidades, digamos que cumplen una función muy similar a los ministerios, pero la diferencia es que está más centrada, digamos, en temas específicos y obviamente no tiene atribuciones políticas como sí las tiene, obviamente, los ministerios. Entonces, digamos que su condición es básicamente técnica. ¿Y cuáles departamentos administrativos tenemos? Que me acuerde rápidamente, entre otros, por ejemplo, tenemos el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el DAR, tenemos el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, tenemos el Departamento Administrativo de la Función Pública, el DAF, tenemos el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, tenemos la Dirección Nacional de Inteligencia, que también es un departamento administrativo, tenemos el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿cuál más? Tenemos el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, bueno, entre otros. Y entonces, la otra rama, pues las tres ramas del poder público, entonces tenemos la tercera, que es la rama judicial, y pues obviamente está integrada por la jurisdicción ordinaria, por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por la jurisdicción constitucional, la Fiscalía General de la Nación, las jurisdicciones especiales y el Consejo Superior de la Judicatura. Esta es la estructura de la rama judicial para que ustedes también la tengan clara, porque esta es otra pregunta que comúnmente sale. Entonces puede decir cuáles de los siguientes entidades no hacen parte de la rama judicial. A veces es ese tipo de preguntas. Y ahí quiero darles una clave. Lean bien la pregunta, porque a veces no es cuál, sino cuál no. Y ese no hace la diferencia en la respuesta a la pregunta. A veces uno por el afán o por los nervios no lee bien las preguntas. Entonces uno termina dando la respuesta que no es la acertada. Como por ejemplo lo que le acabo de decir, la pregunta puede estar planteada: ¿cuál de las siguientes entidades no hace parte de la rama judicial? No hace parte. Entonces, es la que no constituye o forma parte de la rama judicial. Entonces, uno a veces responde la respuesta de manera incorrecta porque no lee ese no. Entonces, ¿qué le corresponde? Pues obviamente administrar justicia, eso es aplicar e integrar el derecho. Los jueces son los guardianes de la soberanía del pueblo y de la supremacía constitucional, y en consecuencia, pues custodia los derechos reconocidos de las garantías conferidas y de los derechos constituidos. Dirime conflictos jurídicos entre particulares o entre particulares y el Estado, o entre los particulares y el Estado, o entre los conflictos mismos del Estado. Y está integrada entonces por la Corte Constitucional, por el Consejo de Estado, por la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo Superior de la Judicatura, por la Fiscalía General de la Nación, por los tribunales y los juzgados. La Corte Constitucional pues está conformada por 9 magistrados con conocimiento en diversas especialidades del derecho, y son elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años, de ternas que presenta el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Entre otros temas, está encargada de decidir sobre las demandas de los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional, y las demandas de
inconstitucionalidad, perdón, que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno nacional. Bueno, tenemos una serie de funciones. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, integrada por 23 magistrados, elegidos por la misma corporación, de listas conformadas por el Consejo Superior de la Judicatura para periodo de 8 años. Y entre otras funciones tiene la de juzgar al presidente de la República, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y de la Fiscalía General de la Nación, investigar y juzgar a los miembros del Congreso de la República, juzgar previa acusación del fiscal general de la Nación a los ministros del despacho, al procurador general de la Nación, al defensor del pueblo, a los agentes del Ministerio Público, juzgar a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores, a los jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública. El Consejo de Estado decide sobre las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno, cuya competencia no corresponde pues a la Corte Constitucional. Igualmente actúa como cuerpo consultivo del gobierno en asuntos de administración, debiendo ser oído necesariamente en los casos que la Constitución y la ley determina. También prepara y presenta proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley, y decide sobre los casos sobre pérdida de investidura de los congresistas. Tenemos la Fiscalía de la General de la Nación. ¿De qué se encarga? Pues de realizar y coordinación las investigaciones en materia penal, asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando pues las medidas de aseguramiento correspondientes, calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas, dirigir y coordinar las funciones de policía judicial, que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás órganos que señale la ley, y velar por la protección de las víctimas y de los testigos. Y tenemos entonces una serie de órganos de control. Y cuando estamos hablando de órganos de control, pues son aquellas entidades del Estado encargadas de realizar vigilancia y control de las acciones públicas de todas o en todas las dimensiones. Es decir, hacen un seguimiento al comportamiento de quienes están al servicio de las instituciones, de la forma, por ejemplo, como estos cumplen sus funciones y del manejo que se hace de los recursos públicos. Es decir, estos organismos de control ejercen la representación y la defensa ciudadana. Dentro de los órganos de control tenemos los siguientes. Tenemos el Ministerio Público, representado en la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las Procuradurías Regionales donde las hay. Entonces hablamos de Procuradurías departamentales, de Procuradurías distritales y Procuradurías municipales. En los municipios realmente no hablamos tanto de Procuradurías municipales porque no existen, pero está quien los representa, que son las personerías municipales. Y tenemos las entidades de control fiscal. Entonces estamos hablando de la Contraloría General de la República, de las Contralorías departamentales, de las Contralorías distritales y municipales y de la Auditoría General de la República. Bueno, ya hablábamos del Ministerio Público, que está integrado por la Procuraduría General de la Nación, por la Defensoría del Pueblo, que está encargada de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, y las personerías municipales y distritales, que cumplen funciones del Ministerio Público, pues en la respectiva jurisdicción territorial. Bueno, aquí creo que esto ya nosotros conocemos cuáles son las funciones de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo,
Y bueno, yo creo que esto no, no es necesario, digamos, bueno, la rama ejecutiva del orden territorial, entonces tenemos una organización territorial que está en las regiones, y en las regiones hablamos de los departamentos. En los departamentos podemos encontrar áreas metropolitanas, provincias, asociaciones de municipios. En las áreas metropolitanas, pues los distritos; en las provincias, que está integrada por municipios; y las asociaciones de municipios, que puede estar también integrada por territorios indígenas, los municipios, comunas o corregimientos. Entonces, digamos que esta es la estructura de la rama ejecutiva a nivel departamental. Tenemos la gobernación, tenemos las secretarías de despacho, tenemos la Contraloría Departamental y las asambleas departamentales. Tenemos unas entidades adscritas como las unidades administrativas especiales, los establecimientos públicos, y entidades vinculadas como las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Y a nivel de municipio, pues tenemos la alcaldía, las secretarías de despacho, tenemos el consejo municipal, la contraloría municipal donde la hay, y la personería municipal. Tenemos unas entidades adscritas que son las unidades administrativas especiales. Esto depende de qué, depende de la estructura del municipio, realmente. Tenemos unos establecimientos públicos, unas empresas industriales y comerciales del Estado y unas sociedades de economía mixta. Bueno, entonces hablamos de que tenemos 32 departamentos, 5 distritos, 1.103 municipios, tenemos entidades territoriales indígenas, tenemos provincias, tenemos áreas metropolitanas y asociaciones de municipios o regiones, que son algunas entidades, organismos asociativos que creó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la que les mencionaba, la LOT, la Ley 1454 del 2011. Y estas entidades territoriales gozan de autonomía en el marco de la Constitución y la ley, se gobiernan por autoridades propias, ejercen las competencias que le asigne la Constitución y la ley, administran los recursos y establecen los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y participan pues obviamente en las rentas nacionales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Me disculpan que vaya hablando tan rápido, pero pues es por cuestiones de tiempo, realmente. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Estamos viendo la presentación? Sí, señor. Bueno, ok. Un momento. Bueno, les decía que otro de los temas fundamentales, y que también, se los aseguro, van a salir varias preguntas, es lo que tiene que ver con el presupuesto público. Pues es un tema bastante amplio, bastante, digamos, complejo también para su desarrollo, pero pues vamos a tratar de dar algunas generalidades respecto a la parte presupuestal. Teniendo en cuenta que pues es un tema, repito, muy amplio, la verdad. Entonces, pues lo que voy a hacer es un referenciador muy general respecto a este tema presupuestal de las entidades. Entendiendo pues obviamente que el presupuesto es una herramienta fundamental, en la parte de la planeación, en la parte de toma de decisiones de los diferentes gobiernos a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel territorial. Y es a través de él que se materializa pues el programa de gobierno, los planes de desarrollo, los esquemas o planes de ordenamiento territorial, lo que permite precisamente impulsar y propiciar la satisfacción o satisfacer
todas esas necesidades básicas de la población y el desarrollo de los territorios. Por eso pues es tan importante realmente el conocimiento y el dominio del tema de presupuesto para quienes de alguna manera pues tenemos un vínculo con el sector público. Entonces, de ahí la importancia y de ahí que también, digamos, salgan las entidades o instituciones encargadas de elaborar este tipo de cuestionarios, digamos que tienen en cuenta este estatuto orgánico de presupuesto para elaborar varias preguntas. Entonces, algunas ideas clave respecto al presupuesto. Entonces, el ciclo del presupuesto corresponde a un proceso de asignación de recursos que pertenecen únicamente a la comunidad y por tanto su manejo debe ser de manera eficiente y transparente. Y aquí hay un tema importante. ¿Cómo se materializa ese presupuesto? Que es otro de los temas fundamentales. ¿Cómo se ejecuta ese presupuesto? Pues a través de los diferentes actos de contratación. Entonces, ahí hay un tema que hay que hablarlo y tiene que ver, pues, obviamente con el Estatuto de Contratación Pública, desarrollado, pues, a través de la Ley 80, bueno, la Ley 80 del 93 y, digamos, complementado, desarrollado a través de una serie de normatividad, porque hay bastante normatividad en temas de contratación, pero entre otros tenemos el decreto 1082 del 2015, tenemos el presupuesto, tenemos la ley 1150, tenemos el decreto 1510 del 2013. Bueno, realmente en normatividad contractual hay bastante, pero eso serían como las fundamentales para que ustedes revisen. La ley 80 del 93, el decreto 1082 del 2015, el decreto 1510 del 2013, ahí podrían tener un marco normativo bastante amplio respecto del tema contractual. Y en el tema contractual, ¿por qué lo traigo a colación acá? Porque realmente el presupuesto se ejecuta a través de esas acciones contractuales. Y entonces se establecen diferentes modalidades para contratar los recursos públicos. Y esas modalidades de contratación pues están definidas que habla ¿me están escuchando? Tengo acá como una interferencia, no sé. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Se escucha? Bueno, ok. Señor, sí, señor. Sí, señor. Bueno. Entonces les hablaba de cómo se materializa pues ese presupuesto público y les decía entonces que a través obviamente de la contratación. Y para ello pues se ha expedido el Estatuto General de Contratación Pública, la Ley 80 del 93 y las otras leyes que les mencionaba. La Ley 1150 del 2007, por ejemplo, donde define
cuáles son las modalidades de selección, ¿sí? Para la escogencia del contratista, y esa escogencia del contratista, pues obviamente debe ser la más favorable para la entidad. Entonces, se habla de que por ley general, pues se debe hacer la selección del contratista a través de licitación pública. Esa es la generalidad que establece la ley 1150. Y a partir de esa generalidad, pues hay unas excepciones, de acuerdo a una serie de causales que posibilitan aplicar otra modalidad de selección. Entonces estamos hablando de la selección abreviada a través de la subasta inversa, por ejemplo. Estamos hablando del concurso de méritos, estamos hablando de la contratación directa y estamos hablando de la mínima cuantía que fue adicionado a través de la ley 1474 del 2011, que en últimas pues es como la que más se aplica realmente. Entonces, concretamente, ¿cuáles son las diferentes modalidades de selección? ¿Alguien las tomó? Esa es otra pregunta que puede salir. ¿Cuáles son las modalidades de selección para escoger la oferta más favorable para la entidad en un proceso contractual? Licitación, cuantía mínima, contratación directa, concurso de méritos, no recuerdo más. Sí, son 5. De licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y la mínima cuantía. Y pues cada una atiende a una serie de causales que son taxativas para aplicarla. Y dentro de ese proceso contractual, pues tenemos que hablar de 3 etapas. Una etapa precontractual, una etapa contractual y una etapa postcontractual. ¿Sí? Digamos que como para tener una generalidad, digamos, de ese tema. Entonces, estábamos hablando de unas ideas claves respecto del presupuesto. Entonces, a través de la asignación de recursos en el presupuesto público, se busca alcanzar un nivel óptimo de redistribución del ingreso. Es decir, que los que tienen más aporten más para la satisfacción de las necesidades colectivas. El presupuesto público está orientado a la satisfacción de las necesidades de la población, la cual tiene el derecho a recibir por parte del Estado pues la prestación de los servicios de su competencia. Los recursos públicos deben ser utilizados de manera eficiente, es decir, que la prestación de los servicios a cargo del Estado efectivamente lleguen a la población, sobre todo a la población de menores recursos económicos. Y no resulta eficiente aquel proceso presupuestal cuyo resultado final arroja saldos de tesorería presupuestales y fiscales superativos en situación de grandes necesidades. ¿A qué hace referencia esto? A que el presupuesto, de acuerdo a lo que se define en el decreto 111, hay unos principios, y entonces se habla del principio de anualidad, y dice que el presupuesto corresponde al 1 de enero al 31 de diciembre, y luego los recursos que hacen parte de ese presupuesto se deben invertir durante la vigencia. O sea, no es como de pronto lo hacen algunas entidades que dejan la plata en los bancos, no, en las cuentas de ahorro o en las cuentas corrientes, como que para decir, no, es que tenemos acá una determinada cantidad de recursos. Es que ese no es el fin del presupuesto. El fin es que se vaya ejecutando mensualmente de acuerdo a la planeación que se haya hecho a través del plan mensualizado de caja y se vaya ejecutando de esa manera para ir, obviamente, dando solución a las necesidades básicas y satisfechas que tiene la población. Entonces tenemos que hablar de un ciclo presupuestal, y ese ciclo presupuestal corresponde a la programación, a la ejecución y al cierre del presupuesto. Y pues digamos que se representa a través de este diagrama circular o cíclico, porque esto digamos que se presenta en todos los años, es decir, tiene una vigencia anual. Entonces todos los años se repite el mismo proceso cíclico, se programa, se ejecuta y se hace el cierre presupuestal. El presupuesto es una herramienta fundamental a tener en cuenta para el logro de los objetivos de redistribución del ingreso, la lucha contra la pobreza, la igualdad
que del desarrollo y la competitividad de los territorios. Debe existir una normatividad local que regule el presupuesto público, la cual debe ser consistente con la normatividad nacional, pero acorde con la realidad y las características del territorio. Aquí, ¿a qué se refiere? A que el decreto 111 dijo que pues cada entidad territorial debería expedir su propio estatuto orgánico de presupuesto con sujeción pues al decreto 111, pero atendiendo, digamos, las características del territorio, características en términos de población, en términos de presupuesto, en términos de ingreso, en términos de estructura organizacional. Entonces, por eso, cada entidad debe tener o debe haber expedido y adoptado su propio estatuto orgánico de presupuesto. En lo que no esté contemplado en el estatuto orgánico de presupuesto territorial, pues deberá sujetarse a lo que está definido en el estatuto orgánico de presupuesto a nivel nacional. Los principios presupuestales, como todos los principios, deben conocerse y aplicarse plenamente, lo cual ayudará a sustentar muchas decisiones del manejo del presupuesto público. Y ya vamos a hablar, por lo menos, de tener un conocimiento general de cuáles son esos principios presupuestales, que es otra pregunta que les aseguro les va a salir. Les va a preguntar, bueno, ¿cuál de los siguientes no es o cuál de los siguientes son principios del presupuesto público? ¿Cuál es la importancia del presupuesto? Pues, por un lado, lo que ayuda es a tener una redistribución del ingreso, busca que haya equidad tributaria, en el sentido en que el que más pague, el que más tiene más pague, el que menos tenga menos pague. Definir las fuentes de financiación, ¿para qué? Para la ejecución de los diferentes programas, proyectos que se han, digamos, establecido primero en el programa de gobierno. Segundo, ese programa de gobierno que fue desarrollado a través del plan de desarrollo. Y estamos hablando de plan de desarrollo a nivel nacional, estamos hablando de plan de desarrollo a nivel departamental y estamos hablando del plan de desarrollo a nivel municipal. Entonces, precisamente el presupuesto me permite identificar, bueno, de dónde van a salir los recursos para poder materializar este presupuesto que se ha aprobado. Y esos programas, esos proyectos que sean identificados como prioritarios para ejecutar en el territorio en el periodo administrativo. Y con base en él poder combatir la pobreza, coayudar en la competitividad de las regiones, porque obviamente dentro de los fines del Estado, lo mencionábamos, estaba pues construir, ¿sí?, lo que se requiera para mejorar la calidad de vida. Y en cuanto a mejoramiento de la calidad de vida, pues obviamente también se desarrollarán obras de interés público que ayuden precisamente a hacer más competitivo el país, la región, el departamento, del municipio. Cumplir las metas del plan de desarrollo y del programa de gobierno, ya lo había dicho, y satisfacer las necesidades básicas de la población. Digamos que por eso, entre otras razones, es importante hablar de presupuesto público. ¿Y cuál es el marco normativo? El marco normativo, estamos hablando de el decreto ley 111 del 96, que es el estatuto, el que conocemos como el estatuto orgánico de presupuesto. Tenemos la ley 819 del 2003 sobre presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal. Tenemos la ley 715 del 2001, donde habla de la distribución de recursos y asignación de competencias a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Y también se habla de cómo se distribuyen los recursos para las entidades que participan del Sistema General de Participaciones. Tenemos la ley 617 del 2000, donde se buscó pues, la racionalización del gasto y el ajuste fiscal. Entonces se estableció unos límites respecto de los gastos de funcionamiento de las diferentes entidades y definió también la categorización de los municipios. Entonces,
de los municipios y de los departamentos. Entonces, al hablar de categorización, pues nos dijo que los municipios y los departamentos se deben categorizar teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales. ¿Y cuáles son esos dos aspectos? Por un lado, los ingresos corrientes de libre destinación, pero por otro lado, lo que tiene que ver con la población, el número de habitantes con que cuenta cada población. Y de acuerdo a ello, pues se define la categoría del municipio, del departamento. Esta categoría, pues debe ser fijada por el alcalde antes del 30 de octubre de cada año, ¿sí? Con las certificaciones, obviamente, que expide, por un lado, la Contraloría en cuanto a recursos de ingresos corrientes de libre destinación y el porcentaje destinado a gastos de funcionamiento, y por otro lado, la certificación que expide el Departamento el DANE, ¿sí? En cuanto al número de habitantes de la población. Y la categorización pues se debe hacer anualmente. Y hablamos entonces de los principios del presupuesto público. Y cuando estamos hablando de estos principios, nos referimos al principio de planificación, al principio de anualidad, de universalidad, de unidad de caja, especialización, programación integral, inembargabilidad, homeostasis presupuestal o homeostasis, de las dos formas se puede pronunciar, de la coherencia macroeconómica y, aunque la unidad presupuestal no está definido dentro de los principios que están establecidos en el decreto 111 del 96, sí, digamos que la Constitución política lo desarrolló como un principio presupuestal, por eso la colocamos, digamos que se coloca ahí, aunque obviamente debo hacer la aclaración que no está propiamente definido como principio del presupuesto público en el decreto 111, pero la Constitución lo trata como principio y por eso pues obviamente se define o se establece ahí para que sea complementario de esos otros principios presupuestales. Cuando estamos hablando de la planificación, pues se refiere a que el presupuesto, y aquí no me estoy, pues obviamente me estoy refiriendo al presupuesto general de la nación, pero es el presupuesto, llámese el presupuesto general de la nación, llámese el presupuesto anual del departamento o llámese el presupuesto del municipio. Es un principio que debe estar consagrado en los diferentes niveles, ¿sí? Como les decía anteriormente, cada entidad debe haber expedido el estatuto orgánico de presupuesto y en él debió haber contemplado pues estos principios. Entonces, cuando estamos hablando del principio de planificación, nos referimos a que el presupuesto pues, debe guardar concordancia con los contenidos del plan de desarrollo, es decir, del plan nacional, del plan departamental o del plan municipal, del plan de inversiones, del plan financiero y el plan operativo anual de inversiones. A eso nos referimos cuando estamos hablando de planeación. Y tiene que ser así. O sea, hay una razón lógica para este principio. No podríamos tener unos instrumentos de planeación o de planificación y por otro lado, un presupuesto que no tenga nada que ver con esos instrumentos de planeación y de planificación. Entonces, por eso es uno de los principios fundamentales del sistema presupuestal. Y estos principios, ustedes deben tenerlo claro, deben estar presentes en todos los aspectos del presupuesto, del ciclo presupuestal. Me refiero a en la elaboración, en la presentación, en la aprobación y la liquidación y ejecución del presupuesto. Entonces siempre deben estar presentes durante todo el ciclo presupuestal. Estamos hablando del principio de anualidad,
Y cuando hablamos del principio de anualidad, pues nos referimos a que el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. ¿Esto qué significa? Significa que después del 31 de diciembre de cada anualidad, pues no se pueden asumir ningún tipo de compromiso con cargo a las apropiaciones fiscales de ese año, que cierra pues a 31 de diciembre. Y entonces esos saldos, digamos, no ejecutados o no afectados, pues caducarán sin excepción alguna y pasarán a ser parte de el presupuesto de ingresos de la siguiente vigencia como recursos de capital. Pero efectivamente es claro que después del 31 de diciembre no puede asumirse compromiso alguno con cargo a las apropiaciones presupuestales del respectivo o de la respectiva vigencia fiscal. Tenemos el principio de anualidad, de universalidad, haciendo referencia pues que el presupuesto es uno solo, y por tanto pues debe contener la totalidad de los gastos públicos que se espera realizar durante la vigencia fiscal. Y esto tiene una consecuencia. La consecuencia es que con base a este principio de universalidad, pues ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos o erogaciones con cargo al tesoro o transferir crédito alguno que no figure dentro de ese presupuesto. So pena de asumir, obviamente, las responsabilidades que pueda tener. Responsabilidad fiscal, responsabilidad disciplinaria, en tanto funcionario público. Tenemos el principio de unidad de caja. Cuando estamos hablando de este principio, a veces no se comprende bien, pero a lo que hace referencia es que el recaudo de todas las rentas y recursos de capital deben ser lo suficientes para atender, digamos, de manera oportuna las diferentes apropiaciones autorizadas en el presupuesto. Entonces, todos los recursos pues irán a una cuenta especial que permitirá, obviamente, efectuar luego el pago de los compromisos presupuestales que se han adquirido durante la vigencia. Hablamos del principio de programación integral. ¿A qué se refiere con programación integral? Hace alusión a que definitivamente todo programa presupuestal debe contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento, que las exigencias pues, técnicas y administrativas demanden como necesarias para la ejecución y la operación de conformidad pues, con los diferentes procedimientos y normas legales vigentes. Me explico. Es que si en el presupuesto aparece, por ejemplo, un programa de inversión en el que, digamos, mejoramiento de la infraestructura educativa para tal sector, pues entonces el valor de esa asignación presupuestal debe estar proyectada para que cubra no solamente los gastos en cuanto a obra pública, sino también en cuanto a la parte de funcionamiento para la ejecución de la misma obra o del mismo programa. Entonces, por eso hablamos de una programación integral. Hablamos del principio de especialización y se refiere a que, digamos, las apropiaciones que están contenidas dentro del presupuesto
de apropiaciones o presupuesto de gastos, porque también se le conoce como presupuesto de gastos o presupuesto de apropiaciones, debe referirse en cada órgano de la administración a su objetivo y a las funciones que le son propias, y entonces se ejecuta estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas, no para otro fin. Tenemos el principio de inembargabilidad, y es que son inembargables pues las rentas, las cesiones y las participaciones incorporadas en el presupuesto anual, así como los bienes y los derechos de las entidades que los conforman. Por tanto, pues estos recursos son inembargables. Aunque hay que tener claridad acá al respecto, y es que para que también proceda, digamos, ese principio de inembargabilidad, pues los funcionarios competentes o quien tienen esa función dentro de las entidades deben adoptar pues todas las medidas necesarias que conlleven al pago de las sentencias, por ejemplo, que hay en contra de los órganos respectivos y dentro de los plazos establecidos para ello, respetando pues digamos la integridad de los derechos reconocidos a terceros en esas sentencias. Y eso evitará precisamente que se afecte este principio de inembargabilidad. Aunque obviamente se establece que los funcionarios judiciales se deben abstener de decretar pues órdenes de embargo a las cuentas de rentas, cesiones y participaciones incorporadas en el presupuesto anual. Pero pues obviamente también, repito, se debe respetar y tener muy en cuenta el pago oportuno de esos derechos reconocidos a terceros a través de sentencias judiciales. Tenemos la coherencia macroeconómica, y pues aquí esto es un principio muy lógico, muy racional, y es que el presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno, en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República. Y esto aplica tanto para el ingreso de renta y recursos de capital como para el presupuesto de gastos o la ley de apropiaciones. Y la homeostasis presupuestal hace referencia al crecimiento real del presupuesto de rentas, incluido en ella pues los créditos adicionales de cualquier naturaleza, y pues deberán guardar congruencia con el crecimiento de la economía. ¿Para qué? Para evitar obviamente que se genere un desequilibrio macroeconómico. Eso es a lo que hace referencia. Y les decía que la unidad presupuestal, les decía que pues obviamente este no es un principio que esté expresamente reglamentado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, decreto 111 del 96, pero que la Constitución Política en el artículo, si no estoy mal, 347, si no me falla la memoria, pues establece precisamente que el proyecto de ley de apropiaciones debe contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Por eso habla de la unidad presupuestal y se toma pues como un principio más, aunque obviamente, repito, no está dentro de lo que expresamente el Estatuto Orgánico del Presupuesto define como principios presupuestales. Digamos que aquí estaría contemplada pues esa programación presupuestal. Entonces, primero se deben atender los lineamientos de política presupuestal a nivel nacional. Luego se hará el cálculo de los ingresos, teniendo en cuenta pues algunos instrumentos para la planificación de esos ingresos, para la programación de esos ingresos. Luego se hará con base en el cálculo de ingresos, el cálculo de distribución de los gastos. Se definirá si se requiere para el efectivo cumplimiento y ejecución de los diferentes programas y proyectos establecidos en el mismo, si se requiere de vigencias futuras o no.
Luego se elaborará el proyecto de presupuesto y las disposiciones generales para luego pasarlo a su respectiva aprobación y posteriormente ejecución. ¿Cuáles son las directrices para, digamos, para elaborar el proyecto de presupuesto? Primero, pues obviamente tener en cuenta las variables macroeconómicas a nivel nacional. ¿Cuáles son las políticas de ingresos? Entonces, gestión de nuevos recursos, por ejemplo, para las diferentes entidades, políticas de endeudamiento, sí, se va a hacer uso de ese recurso, endeudamiento interno o externo, y las políticas de fiscalización y cobro que establezca la respectiva entidad. Pero también para las políticas de gasto en cuanto al incremento, por ejemplo, de planta de cargos y salarios, si va a darse, cuál es el incremento del salario o de los funcionarios públicos de una vigencia a otra, cuál ha sido el comportamiento, si se va a hacer una reestructuración de plantas de personal, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos se deben tener en cuenta al momento de fijar y definir el presupuesto de gastos. También la política de pago o de prepago de la deuda o de refinanciación de la deuda que tenga la entidad. Entonces deberá mirar si tiene contemplado hacer ese proceso durante la vigencia respectiva y proyectarlo en el presupuesto. Y la priorización de asignación a la inversión, de acuerdo a las competencias que le ha asignado la Constitución y desarrollada a través de la Ley 715 a las diferentes entidades en los diferentes sectores o en las diferentes dimensiones, ¿cierto? ¿Cómo está compuesto el presupuesto de rentas y recursos de capital? Este es un tema bastante complejo y pues obviamente voy a hacer, insisto, una breve descripción porque no tenemos tiempo para desarrollar. Entonces, pero nos sirve por lo menos como referencia. Entonces, el presupuesto, digamos que el presupuesto tiene tres componentes. Uno, que es el presupuesto de rentas y recursos de capital. Dos, que es el presupuesto de gastos. Y tres, unas disposiciones generales. Esa es la composición del presupuesto. Presupuesto de ingresos, o presupuesto de rentas y recursos de capital, presupuesto de apropiaciones o presupuesto de gastos y unas disposiciones generales. El presupuesto de rentas y recursos de capital pues está conformado por los ingresos corrientes, que pueden ser tributarios y no tributarios, y los tributarios pueden ser directos e indirectos. También, un minuto por favor. ¿Eso? Entonces, recopilando, tenemos que el presupuesto de renta y recursos de capital está integrado por unos ingresos corrientes que pueden ser tributarios y no tributarios. Los impuestos tributarios están compuestos por impuestos directos, impuestos indirectos, y los no tributarios por tasas, multas y contribuciones, participación en la plusvalía y las transferencias. Los recursos de capital hace referencia a los recursos del balance, y estos al superávit fiscal de la vigencia anterior, a la cancelación de reservas si las hubo, a la venta de activos, a los recursos del crédito, y les decía, puede ser interno o externo, a los rendimientos de las operaciones financieras, al diferencial cambiario, a los excedentes financieros y a otros ingresos de capital que no están definidos taxativamente. También tenemos los fondos especiales, las contrataciones para fiscales o los aportes para fiscales y los ingresos de los establecimientos públicos municipales. ¿Y cuáles son los criterios a tener en cuenta para calcular esos ingresos? Por un lado, los indicadores económicos, refiriéndonos a la inflación, al IPC, a la devaluación, al Producto Interno Bruto,
la eficiencia administrativa, es decir, la capacidad de liquidación y cobro de impuestos, eso es fundamental, a la capacidad de recaudo y facilidad de pago de impuestos y a la capacidad de atención a contribuyentes. A un componente histórico, es decir, cuál ha sido el comportamiento de el recaudo de ingresos durante vigencias anteriores. Por ejemplo, digamos que lo que se aconseja es que se haga un análisis histórico de las últimas 5 vigencias. El comportamiento demográfico, pues, que tiene que ver con la tendencia al crecimiento de la población y el perfil etario de la población, para mirar obviamente la capacidad de contribución. La normatividad legal vigente, no podemos desconocer las normas que han cambiado en los últimos años, las propuestas de cambio normativo que se pretendan realizar, la política económica, política crediticia, política fiscal, monetaria y las transferencias de la nación. Para ello, pues se revisará la normatividad legal vigente, las variables de educación que afectan la transferencia y las variables de salud que afectan esas transferencias también. Tenemos el presupuesto de apropiaciones o presupuesto de gastos. Y pues son aquellas erogaciones que tienen por objeto atender las necesidades de los diferentes órganos y entidades para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la Constitución, la ley y demás normas específicas. Y se clasifican en presupuesto de funcionamiento, gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión. Cuando estamos hablando de gastos de funcionamiento, nos referimos a los gastos de personal, a los gastos generales y a las transferencias corrientes. Transferencias que hacen a través de, obviamente, el ICBF, las cajas de compensación, el SENA, todos los aportes parafiscales que nosotros conocemos. Los gastos de personal, que están divididos en servicios personales directos asociados a la nómina y servicios personales indirectos. Tenemos los gastos generales, que es la adquisición de bienes, adquisición de servicios, el pago de impuestos y multas. Y tenemos las transferencias, ya les había dicho, contribuciones inherentes a la nómina, tanto para el sector público como para el sector privado. Y tenemos el servicio de la deuda, interna, externa, amortización, etcétera, etcétera. Y tenemos los gastos de inversión. Y los gastos de inversión, pues son todos aquellos en que incurre la entidad para el desarrollo económico, social y cultural del municipio. Son los gastos productivos que generan riqueza y o contribuyen a mejorar el índice de calidad de vida de los ciudadanos. Y es a donde debe estar, obviamente, invertido el mayor porcentaje de recursos a gastos de inversión. ¿A través de qué? A través de los diferentes programas y proyectos que se han determinado o se han definido en el plan de desarrollo de la respectiva periodo administrativo y que se materializa anualmente a través del presupuesto. Acordémonos que el plan de desarrollo tiene dos componentes. Un componente estratégico, donde se define pues la misión, la visión, las estrategias, los programas, los proyectos. A partir de un diagnóstico se definen estos elementos y sirve como derrotero para direccionar la entidad, la nación, el departamento, el municipio durante el periodo administrativo, los 4 años. Entonces tiene ese componente estratégico, el plan de desarrollo, y tiene un componente financiero. Y ese componente financiero comprende el plan plurianual de inversiones. ¿Y qué es el plan plurianual de inversiones? Pues es la proyección tanto de ingresos como de gastos de los 4 años que dura el periodo administrativo. Entonces, el presupuesto corresponde o debe tener correspondencia total con ese plan plurianual de inversiones, de acuerdo a la vigencia fiscal en la que se esté refiriendo o en la que estemos hablando. Y pues deberá contener los diferentes programas y proyectos para poder obviamente ejecutar los recursos, previa inscripción de los mismos en el banco nacional, en el banco departamental o en el banco municipal, en el banco de inversiones
que es el BPIM, Banco de Programas y Proyectos de Inversión. No podrá realizarse ninguna inversión que no esté soportada en un proyecto de inversión inscrito precisamente en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión. Para el cálculo y la distribución de los egresos, digamos, de los gastos, pues, ¿qué se deben tener en cuenta? Igualmente, unos indicadores de política económica, los límites presupuestales que definió la Ley 617, les hablaba de la Ley 617, los gastos de funcionamiento y las plantas de personal, si va a haber aumento, si va a haber disminución, qué obligaciones o contingencias judiciales se han presentado con respecto al personal de la entidad y todo el proceso de racionalización del gasto. Tenemos el servicio de la deuda, entonces se deberá revisar las condiciones financieras en tasas y plazos, la deuda de años anteriores y que hay que pagar, pero también si se va a adquirir una nueva deuda, el cumplimiento de los indicadores de la ley 358, tenemos el cálculo de la inversión, el estado de los estudios de proyectos de inversión, la capacidad real operativa para la ejecución de la inversión, la priorización de la asignación en los recursos de inversión y el comportamiento histórico de gastos, recurrencia y destinación específica, entonces evaluación de los antecedentes de la ejecución del gasto, la tendencia de comportamiento de los gastos, la destinación específica de algunos ingresos a ciertos gastos. También hablábamos de las vigencias futuras que se deben proveer y que están desarrolladas a través de la ley 819 y es, digamos, como la autorización para comprometer recursos de vigencias futuras como una herramienta que permite adquirir compromisos con cargo al presupuesto de vigencias fiscales de los años subsiguientes. Es decir, permite apropiar recursos para financiar gastos en vigencias posteriores en la vigencia en la cual se asume el compromiso, siempre y cuando pues, se cumpla con los requisitos establecidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en la Ley 819. Con el proyecto de presupuesto pues se deben entregar una exposición de motivos, unas rentas el presupuesto de rentas e ingresos, los gastos de inversión, las vigencias futuras, las disposiciones generales y el anexo al proyecto del presupuesto. ¿Y qué son las disposiciones generales? Las disposiciones generales hacen referencia a las condiciones bajo las cuales se debe ejecutar el presupuesto, tanto el presupuesto de ingresos como el presupuesto de gastos. En ese entendido, pues podrá disponerse también, por ejemplo, de algunos conceptos, digámoslo así, que no son tan claros y entonces se hace necesario clarificarlos a través de las disposiciones generales. Estas disposiciones generales solamente aplican para la vigencia fiscal para la cual fueron aprobadas. Es decir, yo no puedo ejecutar el presupuesto de este año con base en las disposiciones generales del año pasado. Por eso digo que aplican única y exclusivamente para el periodo, para la vigencia fiscal para el cual fueron aprobadas. Y por último, pues algunas ideas claves respecto a la ejecución del presupuesto. Una adecuada programación del presupuesto pues garantiza una correcta ejecución del mismo. Entre menor sea el número de modificaciones, mejor es el resultado del proceso de programación. Igual que el presupuesto, igual que todo documento, pues no es estático, es objeto de modificaciones, adiciones, créditos, contracréditos. Entonces, pero realmente, si se ha hecho una adecuada programación, pues no deberá contener, digamos, tantos actos administrativos de modificación, a no ser que se den las condiciones para que efectivamente se lleve a cabo obligatoriamente esa modificación del presupuesto. Se debe procurar el menor número de modificaciones al presupuesto, ya que ello sería señal de mala programación presupuestal. La ejecución de los ingresos pues, está relacionada no solo con la capacidad de pago de los contribuyentes, sino también con la capacidad de gestión y eficiencia de la entidad frente al recaudo. Eso es importante porque puede hacer que los contribuyentes tengan intención y los recursos para hacerlo, pero si la entidad no hace una gestión adecuada y eficiente para atraer al contribuyente al pago, pues obviamente no irá a cumplir con las metas establecidas.
los gastos de la ejecución de los gastos, especialmente los de inversión, dependen no solo del monto del presupuesto autorizado, sino del estado en que se encuentren los proyectos. Por eso les decía que no puede ejecutarse en recursos del presupuesto de inversión que no estén viabilizados a través de proyectos de inversión inscritos en el respectivo banco de programas y proyectos de inversión de la entidad. Y el PAS es el plan anual mensualizado de caja, y los posibles problemas de liquidez dependen en gran medida de la seriedad y precisión con que las entidades ejecutoras hagan su programación de contrataciones y pagos. Bueno, no sé si hay preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, señora. Es que yo por ahí leí, no me acuerdo, leí algo sobre el presupuesto y había algo que decía de repetición, pero no entendí qué era lo de Sí. repetición. Sí, se habla de repetición del presupuesto cuando el Congreso o la Asamblea o el municipio, el Consejo, no aprueba el presupuesto, el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, si no es aprobado a través del Congreso, a través de la Asamblea o a través del Consejo Municipal, el alcalde repetirá el presupuesto. Es decir, tomará como base el proyecto de presupuesto que se ha presentado con las modificaciones que se han dado al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Eso es repetir el presupuesto. Es cuando no se aprueba por parte del legislativo el proyecto de acuerdo, el proyecto de ley o de ordenanza o de acuerdo que presenta el alcalde municipal o el gobierno nacional o el gobernador. ¿Listo? Esa es la figura de repetición del presupuesto. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, parece que no hay dudas, preguntas, inquietudes. Solamente me resta desearles no suerte, éxitos. La suerte no existe, la suerte la construyo. Éxitos e invitarlos a que se sigan preparando. Se sigan preparando en diferentes temas para que puedan obtener unos muy buenos resultados y puedan obviamente vincularse a la entidad a través de este concurso de méritos. ¿Listos? Entonces, un abrazo para todos, feliz día, Dios los bendiga. Gracias, profe, muy amable por las palabras. Bueno.